Bien, ahora vamos a googlear la página de Pinterest. Vamos a ingresar en esa aplicación y vamos a buscar paisajes. Pinterest es una plataforma que es muy útil para poder hacer estos ejercicios y la recomiendo mucho. Pero hay que tener cuidado porque a veces cuando miramos referencias de otros artistas nos bloquea inmediatamente. Entonces hay que buscar en este momento son imágenes de paisajes del mundo real. Ya cuando tenemos ya claro la composición que nos ofrece, el color, ya de ahí podemos contar una historia, porque hay fotografías impresionantes. Por ejemplo, en este caso, me gustó mucho como las tonalidades, el atardecer, la ubicación del sol y esa profundidad de campo que tenía, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, lo que voy a hacer es crear una nueva mesa de trabajo y voy a trabajar en horizontal. ¿Listo? Va a ser horizontal porque no quiero como que sea totalmente vertical, sino que quiero darle un poquito más como de grandeza, ampliar un poquito más la espacialidad. Entonces ahí hay un juego muy importante que es que una referencia real nos puede dar muchísima información para crear mundos imaginarios. Con eso uno puede crear lo que ustedes quieran. No necesariamente uno tiene que tener muchísimas referencias para crear algo, ¿cierto? Pero sí es importante partir de algo real. No se les olvide que siempre tener las referencias es importante. Mira que ahorita me fui a esa herramienta para poder hacer la perspectiva. Mira hay que en nuestro canal de YouTube hay una parte donde tú puedes hacer perspectiva y ahí está el tutorial paso a paso. En este caso lo hago totalmente rápido, ¿sí? Para que tú puedas como que entender un poco más cómo es la parte de aplicación del color. La idea es que tenga tres perspectivas, tres rejillas, ¿cierto? Entonces vamos a tener un punto de fuga que va a estar ubicado en la parte derecha, otro va a estar fuera del encuadre y otro va a estar en la parte superior que también se sale del cuadro. ¿Sí? Con eso ya tenemos tres puntos de fuga para poder hacer nuestro escenario. Ya cuando tenemos esa parte ya totalmente lista, lo que tenemos que hacer es, recuerden, trabajar de atrás hacia adelante. Tenemos que buscar la tonalidad que más se acerque a la referencia, porque de una vez vamos a tener claro cómo hace la atmósfera, ¿verdad? Entonces jamás comenzamos primero con el dibujo o por ejemplo con los detalles, sino siempre con los colores planos desde lo general a lo específico. Entonces en este caso hice un color shape de fondo y voy a bocetar muy rápidamente una idea que se me ocurrió partiendo de esa referencia. Ahora, lo que voy a hacer es dibujar, pero la idea es que no copies tal cual la referencia. Vamos a tratar de interpretar, ¿sí? Ciertos elementos, por ejemplo como el lago, pero tratar de que la perspectiva esté un poquito más hacia la derecha, ¿sí? Aquí la referencia está totalmente vertical y el sol está muy central, lo que hace ver que sea muy simétrico la pieza. En este caso quiero jugar un poquito con el movimiento del sol, ¿sí? Que va a estar también como muy central, pero donde parte por ejemplo, el primer punto de fuga va a estar en la parte derecha. La idea es como darle un poquito, como mover un poco la cámara como lo vimos en las clases anteriores, que hay una parte donde yo muestro como a grandes rasgos cómo podemos mover un poco lo que es la cámara y lo importante de estudiar un poco lo que es el lenguaje cinematográfico. Aquí también voy a agregar como unas nubes, ¿sí? La pieza no la tiene, la referencia, pero en mi mundo lo quiero hacer. Entonces a veces cuando uno ve esta referencia, cuando uno va trabajando, se le va ocurriendo ideas, y va creando una historia partiendo de la referencia. Esa es otra forma o otro mecanismo para poder resolver problemas. A veces cuando uno arranca, uno tiene ese síndrome de la hoja en blanco y uno no sabe por dónde empezar. A veces es bueno tener un brief porque ahí tienes un punto de partida. Es bueno también como mira muchísimas referencias, pero digamos acá
puedes partir de una foto real, puede ser de un paisaje que tú hayas tomado una foto en un, sí, en un paseo que hayas tenido, y ahí puedes contar una historia. Ahí como que el rol de nosotros es tratar de jugar un poco con la perspectiva, darle un giro diferente a esa fotografía. Entonces, si están, por ejemplo, en la selva, tratemos de jugar un poco más con la imaginación. De ahí es donde parte la creatividad. Entonces, después de ya tener más o menos un trabajo muy rápido en línea, lo que voy a hacer es tratar de trabajar con las paletas para ser un poco fiel a la referencia, porque me gustó como esa paleta cromática, ese atardecer, y también lo que nos permite es poder hacer un estudio de color. Entonces a veces es bueno hacer un estudio, es para poder como entender cómo funciona el mundo, cómo se generan las sombras proyectadas, cómo por ejemplo se va desvaneciendo el atardecer y cómo hay como cierta especularidad y ciertas sombras que quizás no tenía presente antes de empezar, porque a veces el mundo es tan complejo de entender que a veces es bueno copiar para poder interpretar cómo funcionan esos mecanismos físicos, químicos y bueno, son muchas cosas, ¿no? Entonces eso lo habla mucho James Gordon en su libro de Luz y Color y por eso es tan importante porque él lo actualizó. Él en el 2015, él hizo el esfuerzo de tener eso totalmente actualizado a lo que lo tenía Goethe, ¿cierto? Cuando hablaba mucho del prisma y todas las teorías de Newton y cómo la sombra es el complementario de X color. Aquí lo que se pretende es también entender que cuando uno tiene un color de la atmósfera, todos los objetos se ven afectados por esas tonalidades. Ahora lo que voy a hacer es como pintar un poco lo que es el lago, ¿cierto? Entonces a veces trato como de buscar ciertos pinceles que me ayuden, que no sean tan secos, sino más bien como que tengan como un desenfoque o que sean más suaves, por así decirlo, tipo aerografía, que eso es lo que nos permite que yo pueda hacer un buen blending, ¿cierto? Como que hacer una buena transición de color y cuando ya quiero detallar, ya cojo un pincel un poco más seco para darle un poco más de detalles. Lo más recomendable es trabajar con la pieza un poquito como en zoom out. Zoom out es cuando uno como que se aleja, ¿sí? Y la mesa de trabajo se va viendo pequeñito. Entonces es mucho mejor trabajar así, porque cuando uno trabaja con toda la pantalla, uno se queda muchísimo tiempo trabajando el detalle, haciendo detalles, y la intención no es esa, la intención es como hacer muchísimos brochazos, ¿m? Y en pocos trazos lograr que se pueda apreciar la luz, la forma, ¿m? Que se pueda entender qué es lo que estás transmitiendo. Claro, cuando uno ve una pieza de cerca es muy diferente a verla de lejos y por eso el impresionismo es tan usado en este campo del concept art. Porque cuando tú pones la pieza, por ejemplo, de Monet, que es, por ejemplo, el atardecer, la pones en lejos y se ve bellísimo. Claro, cuando tú lo acercas, pues no tiene definición y no tiene detalles, pero eso no es el interés es lograr en menos tiempo un excelente resultado. Ahora voy a empezar a hacer unos árboles aquí para allá, muy tranquilo, sin preocuparme ahorita de hacer muchos detalles. Pero mira que así es mucho más fácil trabajar. A veces cuando algunos chicos no entienden estos fundamentos, van directamente al detalle y se ponen, por ejemplo, a pintar los árboles con todos sus detalles, bueno, si hay rosas o lo que sea, sus pétalos. No hay necesidad, porque lo que el impresionismo busca es en pocos trazos lograr la iluminación y lograr la forma en general. Entonces, cuando uno estudia un poco arte, complementa muy bien con todo este camino del arte conceptual, porque el arte conceptual es un recorrido bastante complejo
porque uno tiende a confundir mucho la ilustración con este mundo de la industria. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en la maestría, es que muchos que están estudiando, que están ejerciendo esta maestría, no entienden qué es el concept art, ¿no? Porque existe el arte conceptual cuando uno, por ejemplo, tiene un vaso y, por ejemplo, lo pinta de X color y lo vende como arte conceptual. Entonces, en el campo del arte es muy diferente al campo del concept art. Entonces, este tipo de contenidos en español es un poco limitado, pero es muy bueno comenzar a trabajar en priori, a leer muchos documentales, perdón, artículos en inglés y demás. Mira que aquí lo que hice fue un efecto que es resplandor, sí, tener como una luz de resplandor y básicamente ahí, cuando tú ves el video, lo vuelves a repetir, si tú, por ejemplo, en el color lo colocas en blanco, agregas el efecto y aplicas, por ejemplo, un color palo de rosa, se genera lo que estás viendo en pantalla, ese destello, ¿vale? Igual, si tienes alguna duda, yo te colaboro al respecto. Entonces, lo que venía diciendo es que muchas personas no entienden este campo y sí es importante hablarte de esto porque tú, como artista visual y como futuro concept artist para la industria, debes saber de que hay que leer muchísimo, hay que contar historias, hay que escribir, aunque de pronto no nos guste mucho, hay que escribir, leer documentales, ver documentales y todo el tiempo, mejor dicho, si se puede 24/7 estudiar, mejor para ser mejor cada día. Entonces, mira que hasta acá estamos teniendo algo muy interesante. Mira que si ve que está lejos y se aprecia bien los efectos, se aprecia bien como el ambiente, la atmósfera. Entonces voy a darle como unos detalles finales. Entonces cojo un pincel para poco a poco ir dando como cierta oclusión en el lago. Y ahora voy a tratar de buscar como que un pincel para generar cierta textura. ¿Sí? Esto es ahí lo más importante son las pinceladas. Por ejemplo, si tú pintas en óleo, pintas en acrílico, mira que cuando uno genera esas pinceladas, se genera como ciertas texturas muy interesantes. Y asimismo, la idea es comenzar a hacerlas en digital. Tratar de que se vea como más natural y no tan como tan computadora, por así decirlo. Entonces, mira que todos los colores se ven afectados por la atmósfera, ¿verdad? Por eso cuando te mostraba en el video anterior el proyecto que estoy trabajando, mira que la criatura se ve afectada por todos esos azules y lo que hace es que se adentre, se sienta que está incluido, que está adentro, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es como hacer últimos detalles, ciertas pinceladas muy sueltas. Entonces, mira que tú puedes hacer estos ejercicios tres al día y vas a aprender un montón. Y aquí, por ejemplo, se me ocurrió crear como que va un vehículo y lo ubiqué al lado del sol para darle un poquito más de dramatismo, eh, psicológicamente generar como que, a pesar de que es un atardecer bellísimo, hay una criatura al fondo, ¿no? Un extraterrestre o una máquina. Por ejemplo, ayer me vi la película La Guerra de los Mundos y se me ocurrió hacer esa nave basado en lo que ya había visto. Recuerda que en una de las clases hablaba mucho de Kim Jong-gi y uno tiene que aplicar eso en todo. Es, no es dibujar lo que ves, sino dibujar lo que ya hayas visto. Claro, ese fundamento es muy bueno, pero también es importante tratar de que si tú tienes la realidad a la mano, trata de combinar el concepto de Kim Jong-gi y créeme que vas a ser un artista grande a nivel mundial. Entonces mira que hago una pequeña máscara, hago un poco como de con el modo de fusión multiplicar o superponer. Recuerda que yo puedo oscurecer o aclarar. Hago unas ciertas sombras. ¿M? Y con ese mismo efecto voy a como a darle una luz
en el medio para que sea más llamativo, ¿no? Entonces mira que acá es un juego como de buscar como las texturas que más nos llame la atención, tratar de hacer pinceladas que se vean más naturales, que tengan como ciertos pigmentos, sí, que se vea como el relieve, ¿verdad? Y se salga de este contexto del mundo digital. Entonces, por ejemplo, mira, aquí cogí un pincel, no le hice nada más, simplemente oprimí la tabla y lo que hago es como tratar de trabajar en ella. Mira que hay un cuadrito que parece la bandera de Japón, yo le doy clic y mira que yo a partir de eso puedo trabajar con una máscara, ¿verdad? Entonces, la máscara lo que nos permite es ocultar todo, ¿m? Y cuando el picker está en blanco, lo aclaro. De todas formas, son fundamentos que si quizás no sabías o necesitas que yo te colabore en otro video, no te preocupes, yo te colaboro, nos reunimos por Skype y te ayudo con mucho gusto para que puedas entender esto, ¿vale? Entonces, es una máscara donde yo oculto, ¿sí? Y lo que hago es ir revelándolo con cuando tengo el picker en blanco. Para que se oscurezca tiene que estar en negro y para que se vea tiene que estar en blanco, ¿vale? Entonces mira cómo poco a poco se va generando todo un ambiente, toda una historia, ¿verdad? Y mira lo importante de haber visto todos estos fundamentos desde el inicio, ¿no? Ver un poco perspectiva, un poco de anatomía, de estructura, un poco, por ejemplo, ahorita lo que es la iluminación, el color. Y mira que todo va cogiendo más como coherencia, ¿no? Y eso es importante para ti, tener claro eso, que todos esos fundamentos te van a permitir ir más allá. Entonces a veces cuando hay jóvenes, aquel día me hablé con un amigo que está en Canadá, él estudió allá y me decía que muchos artistas que están allá directamente les faltan mucho los fundamentos artísticos de los países latinoamericanos, porque les hace falta como algo que los identifique. Son muy buenos técnicamente, pero conceptualmente les falta, ¿no? No tienen como esa filosofía artística, crear como su propia huella dactilar, sino crean material para la industria, ¿no? Y ese es el fin. O sea, el concept art, ese es lo que busca, ¿no? Que tú seas una máquina más para producir. Pero también es bueno que tú comiences a crear tu propia identidad y que te conozcan por hacer arte y que tu estilo se pueda identificar ante los demás. Porque cuando llegues a buscar trabajo, pues hay muchos artistas que pueden dibujar muy similar a ti, pero tú cómo puedes identificar, o sea, que resaltar y darte a conocer y ser diferente. ¿Cómo haces eso? Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a buscar qué es lo que me apasiona, qué es lo que me llama la atención, ¿sí? Ya cuando es concept, uno se tiene que adaptar, pero ya en este campo hay que buscar cómo nos conocen. Entonces fíjate que aquí ya leí un poquito como de oclusión, como en los bordes de la obra, de la pieza. Y mira que el círculo Colors 2.5, mire cómo me ayuda a poder como entender cómo puedo jugar con los colores complementarios, los primarios, los terciarios. Y esto es un reto, ¿no? Mira que al principio traté de hacer como, no sé, una criatura, pero no tenía como muy claro, ¿sí? Porque no tenía tampoco referencia, lo estaba haciendo desde la imaginación. Al principio como que chévere, pero no sé, no me impactó tanto. Entonces lo que hago es como apago el ojito, hago otra capa y hago otra propuesta para ver si me llama la atención. Y tenga en cuenta también que la saturación aquí es supremamente importante. Cuando yo desaturo, mira que ya se ve más lejos, ¿no? Hay una profundidad y demás. Entonces, mira, mire todo lo que se puede hacer
partiendo de una fotografía real. Tú no estás copiando a nadie, estás haciendo algo original y mira todo lo que se puede hacer. ¿Sí? Yo ya pues traté como de mover diferente el lago, los árboles los ubiqué diferente, le integré, digamos, ciertas nubes, pero traté de rescatar como la esencia, ¿no? Entonces, tú puedes publicar este tipo de trabajo y es de tu autoría, ¿no? Porque tú no estás copiando a ningún artista, no hay copyright, sino tú estás creando partiendo desde una imagen. Entonces, mira, si es, apago, creo otro, no sé, quería como crear esta máquina muy similar a la película de La Guerra de los Mundos. Y como que me llamó la atención, quise que fuera un poquito más sci-fi, más como que, no sé, está pasando por toda esta naturaleza, ¿no? Podemos decir que está en Alaska y es una nave que está allí, ¿no? Se habla mucho en historia que hay naves o hay como bases extraterrestres y bueno, quise como jugar un poquito con eso, jugar un poco con la luz, con el color. Y mira que con ese ejercicio yo podría perfectamente coger otra imagen y tratar de contar otra historia. Mira que con eso ya tienes una pieza de concept perfectamente decente que puedes hacer más o menos en hora y media y ya has tenido todo un resultado profesional, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es darle como, ahí sí, los últimos detalles, ¿sí? Enfocarme como a hacer ciertas texturas, ciertos relieves, ciertos como detallitos que hacen que se vea un poquito más rico en color y rico en detalle, ¿no? Que es lo que a uno le gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el impresionismo y me gusta como que tenga detalle, pero no tanto. Sí, en este tipo de cosas es muy interesante que también se juegue un poco con la simplicidad y con el minimalismo, ¿sí? Con las leyes de la Gestalt, para poder enriquecer mucho como la obra. Entonces fíjate cómo aplicamos todos esos conceptos de luz y color a esta pieza. Y mira lo bello, mira la riqueza que tiene. ¿M? Entonces mira que son fundamentos que necesitas practicar muchísimo. Entonces la idea es que procura de hacer más de 5 escenarios partiendo desde una foto y trata de contar una historia, ¿no? Lo que te mostré anteriormente, que era un personaje, una criatura, eso conlleva más tiempo porque fue casi 3 horas de investigación, de mirar muchísima referencia y ahí sí me puse a trabajar. Cambio, este ejercicio es más práctico porque solamente es una imagen, buscarla, algo que te llame la atención y partir de ese hecho, tu mente va a comenzar a trabajar y va a empezar a crear algo. ¿M? Entonces sí es importante que hagas esos ejercicios porque para mí me interesa no es que tengas muchísimos por tener, sino menos es más. Con 5 basta. Obviamente, si tú puedes hacer 10, 20, pero pues obviamente la calidad no hace la misma, ¿sí? Y el tiempo no te da. Entonces, con 5 pienso que con este tipo de ejercicios vas a poder mejorar muchísimo en cuanto a la velocidad, ponerte también ese reto de trabajar más rápido y también vas a aprender a trabajar a partir de una foto y comenzarla a interpretar a tu estilo. Entonces hago otra capa, modo de fusión superponer, cliqueo lo que es el lago, lo subo un poquito como hacia los brillos y genero un brillo un poquito más alto, ¿no? Entonces mira que se ve interesante, mira que a partir de esa foto me creé una historia ahí muy rápida, pero la verdad me gustó como el resultado. Al final lo que hago es duplico esa imagen, una va a estar con ruido, ¿sí? Yo siempre lo dejo una con ruido y la otra sin ruido. Por si de pronto te dicen, ¿sabe qué? No me gustó tal cosa o cámbiale esto. Bueno, quitas esa imagen y trabajas con la imagen real, porque si le hace ruido y tienes que corregir, pues obviamente va a ser más difícil porque como tiene tantos píxeles el ruido, te puede cambiar los colores. Entonces, esta es la tarea que tienes que trabajar de aquí en adelante. Ya te hice el feedback, va a estar ¿en qué? En la carpeta.
y espero que te haya gustado mucho este contenido. Disfrútalo, es con todo gusto y nos vemos en la siguiente semana que ya se viene algo mucho más interesante para crear escenarios. Recuerda que esto es Nook Entertainment. Yo soy Eric Méndez y siempre cuenta que con mucho esfuerzo llegarás lejos. If you're a regular listener of Solidix Radio, you know we like to play something a lot different for the outro.